La palabra del Señor. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Pero Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenía a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual, éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí, en un plato, la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces el rey se entristeció. Pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó a que se le diese. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Y entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas. Padre, una vez más nosotros estamos ante tu palabra y ante un texto como este, Señor, donde es precisamente cómo opera tu reino. Es la práctica de lo que hemos leído las semanas pasadas. La obra de tu reino que no cabe a veces en la comprensión de nuestras mentes. Te rogamos, Señor, que la intención de tu Espíritu al inspirar este texto, justo en este momento, en el libro de Mateo, pueda ser, Señor, una realidad de nuestros corazones y podamos, Señor, escuchar tu voz. Podamos, Señor, entender lo que tu Espíritu quiso enseñarnos al dejar este texto inspirado por Él en este lugar. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones, abre nuestros oídos espirituales y exalta la gloria de Jesús. Te lo pedimos en tu Hijo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Un versículo como este es anticultura. Vivimos precisamente en una época donde decir la verdad te puede costar muy caro. Ser íntegro te puede costar tu trabajo, te puede costar familia, te puede costar el precio de amistades, el tu poder hablar la verdad de Dios como Dios la inspiró. Y lo digo porque en este tiempo y porque en esta cultura, porque hoy hablar de sexualidad, hablar de matrimonio, hablar de un solo camino, pareciera un discurso retrógrada. Es algo que pareciera anticuado, que no se debe hablar en este tiempo, porque estamos en el tiempo donde cada cual piensa lo que quiere y actúa como quiere, porque al final de cuentas no existe ninguna verdad absoluta. Todos podemos pensar de diferentes maneras y lo importante es que todos estemos en paz, aunque pensemos de diferentes maneras, hablando de asuntos cardinales, matrimonio, sexualidad, cosas establecidas por Dios en su palabra. En muchas partes del mundo, esta historia de Juan el Bautista no es una excepción. Aquí en Occidente esto es una excepción. Tú no ves una noticia semanalmente de que matan a un cristiano por decir la verdad. Pero en el Oriente esto es una realidad en el cual continuamente en Medio Oriente nuestros hermanos, por hablar la verdad de Cristo y por pregonar la verdad de Jesús,
mueren, son decapitados. Continúan habiendo mártires en este tiempo por causa de predicar la verdad. Así que Jesús ya había advertido en el capítulo 5 del mismo Evangelio de Mateo, establece: el mundo los va a aborrecer. Bienaventurados son cuando padezcan persecución, no por causa de tu imprudencia, no por causa de tu pecado, cuando padezcan persecución por causa de la justicia. Ustedes serán bienaventurados. Esa es una promesa que Jesús dejó establecido. El cristiano va a recibir de alguna u otra manera persecución. No prometió fama, prometió aflicción, no ofreció popularidad, ofreció una cruz. Ustedes van a padecer. Esta es una realidad en el mundo en el cual yo los he puesto y cómo se llevará a cabo mi reino. Todo esto está bien, pastor, pero acabamos de venir de una ristra de parábolas hablando acerca del reino. Y como que de momento, ahora tenemos esta historia de Juan aquí. ¿Qué tiene que ver esta historia como un paréntesis a lo que Jesús estaba diciendo y enseñando? O esta historia sí tiene que ver como parte de lo que Jesús quiere enseñar de lo que venía diciendo. ¿Es algo desligado a las parábolas del reino o es algo aplicativo a las parábolas del reino? Esta historia no está fuera de contexto. Jesús ha venido diciendo: el reino viene y crece invisiblemente. Vimos la semana pasada, es como un tesoro que cuando lo encuentra está dispuesto a vender todo lo que tiene y a perder todo lo que tiene por amor a eso tan valioso. Es como una perla de gran precio, es la perla de las perlas. Vale la pena perder todo por el incalculable valor de Cristo. Esto lo vimos la semana pasada y eso se ha ido estudiando aquí pues las pasadas semanas. ¿Cómo opera el reino? Pues Juan el Bautista perdió su cabeza. ¿Le hace sentido? ¿Le hace sentido que esta historia no está desconectada? Lo que es el reino de Dios y cómo opera el reino de Dios. Pues la historia de Juan es el precursor de Jesús que preparó el camino al Señor y quien comenzó a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquel que fue el que preparó el camino era el que estaba inaugurando los efectos del reino. ¿Cómo se mira en la vida real aquel que Jesús habló en la parábola como el que encuentra el tesoro? ¿Cómo se mira en la vida real aquel en el cual encontró la perla de gran precio? Pues se mira de esta manera. Este es un hombre que vivía para el reino. No entendía porque todavía tenía unas luchas internas. Recuerde que Juan era judío y como judío Juan estaba todavía pensando en un reino judío. Por eso que en un momento dado le manda a preguntar, que lo pudimos ver en el capítulo 11, me parece, de Mateo. Pregúntale si este es el que había de venir o tenemos que todavía esperar por otro, porque es que como que el reino de la esperanza y de la gloria judía no se parece al reino que Jesús está trayendo aquí. Es como un reino un poco distinto a lo que mi teología tiene en la cabeza. Y aquí tenemos a este hombre donde habló la verdad aunque al rey le incomodara. Recuerda que quienes tenían la responsabilidad de decirle al rey como profeta de Dios lo que Dios quería decirle era el profeta. Juan era un profeta de Dios, no era una persona imprudente que estaba por ahí diciéndole a medio mundo, porque esa no es la responsabilidad en particular de cada creyente, decirle a medio mundo: tú estás en adulterio, tú estás en el otro, tú estás en el otro. Juan lo está haciendo con la función profética ante un rey, de que Juan se lo estaba diciendo a cada uno de ellos. Le correspondía al profeta decirle y señalar al rey si había algo en lo que estaba ocurriendo allí estaba mal. Y Juan, como profeta, y no un profeta diplomático, un profeta en el cual hacía conforme a lo que Dios le había dicho, en aquel tiempo, dice las Escrituras, el tetrarca oyó la fama. Este Herodes no es Herodes el Grande, es Herodes el tetrarca, Antipa, hijo de Herodes el Grande. Gobernaba como tetrarca, no era el principal, era un hombre políticamente hábil, pero podemos ver la debilidad de carácter que tenía este hombre. Era hábil
en cuanto a lo que hacía en la política, pero cuando tú miras la vida moral, vivía con la mujer de su hermano, Herodías, la cual Juan lo había denunciado. Dice el versículo 4, que Juan fue enviado por Dios. ¿Para qué? Para preparar camino, para pregonar arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mismo Juan, no es algo extraño que Juan está haciendo. Este es el mismo Juan que en una ocasión, cuando vio a los fariseos y a los seduceos, le llamó generación de víboras. Y cuando vio el pecado del rey, tampoco se quedó callado y le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Estaba con su cuñada, Herodes el tetrarca. Y Juan no adornó el mensaje. Y esto caracteriza a un profeta. Juan no lo trataba de poner bonito para tener la aprobación de los demás. Juan no le bajó el tono para que no se ofendiera. Juan temía más a Dios que a los hombres. Yo creo que está aquí un principio que debemos resaltar y que se ha perdido en el tiempo presente. Cuando tú vives para agradar a los hombres, desagradas a Dios. Y muchas veces cuando tú vives para agradar a Dios, vas a desagradar a los hombres. Pero yo prefiero agradar a Dios y que los hombres sean desagradados, a querer agradar a los hombres y Dios sea desagradado. Juan no le aguaba la píldora. Juan tenía un mensaje claro y Juan le deja saber a este hombre: tú estás viviendo con la esposa de tu hermano. Lo confronta: eso no está bien. Aunque la sociedad diga que eso está bien, delante del Señor yo quiero decirte que eso no está bien. Y eso le costó la vida. Eso le costó la libertad y le costó la vida. Pero este es parte del proceso del avance del reino de Dios. Hoy necesitamos también voces así. Incluso la voz de la conciencia del mundo es la iglesia del Señor. Como está la iglesia va a medir mucho cómo está la condición de un lugar. Porque la voz de la conciencia, donde todavía martilla en corazones que han sido cauterizados y endurecidos, quien todavía sigue siendo la voz de la conciencia ante un mundo en pecado, es la iglesia del Señor. La pregunta que debemos hacernos hoy es si junto con Juan estamos dispuestos a esto. Estamos dispuestos a ser parte de ese reino. Dispuestos a perder amigos. Dispuestos a perder, si es necesario, trabajo. Dispuestos a perder, si es necesario, reputación, antes de nosotros traicionar la verdad que Dios nos encomendó. Él trató de alivianar su conciencia por medio de una fiesta. Y mira cómo la conciencia no lo dejaba tranquilo. Desde el versículo 1 nos podemos dar cuenta que dice que él pensaba que Jesús era Juan resucitado. Lo que estaba en la mente de Herodes decía: porque la conciencia no lo dejaba tranquilo, lo tenía preso, pero de alguna manera antes de que lo matara, porque dice, pensaba que era Juan resucitado y después da la historia, es un anticipo, ya lo había matado. Pero él pensaba: este Jesús es Juan que resucitó, porque después de haberlo matado por cobarde, se le quedó en la conciencia: yo sé que este hombre no era digno de que lo matáramos de esa manera. La culpa no se puede quitar con fiestas. La culpa no se puede quitar con cosas que yo me puedo despejar. La culpa solo se borra con la gracia de Cristo. Dios le ha puesto a todo hombre una conciencia que sabe cuando está en pecado. Todo hombre lo tiene, creyente o no creyente, tiene una conciencia que sabe que está mal. Y aunque te trates de dar una cara, sabe que está mal. Aunque lo adornes con fiesta, sabe que está mal. El pecador sin arrepentimiento siempre va a vivir con temor. Dice el proverbio: huye el impío sin que nadie lo persiga. Porque sabe que su conciencia le acusa que lo que hizo está mal. Iglesia, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a ser fieles a Cristo? Juan perdió la cabeza. Tal vez tú y yo podamos perder una invitación. Tal vez tú y yo en algún momento podamos perder algún ascenso, alguna relación. Pero Juan estuvo dispuesto
a honrar a Cristo, a no callar por miedo a que me pueda rechazar la sociedad. La verdad de Dios no está diseñada para agradar a los héroes de la vida. Ese no es el diseño de la verdad de Dios, ni para exaltar la esclavitud del pecado. Él utilizó la oportunidad que Dios le dio para hablar la verdad. Ejemplos contemporáneos. ¿Qué puede hoy parecerse a lo que hizo Juan en el mundo en el cual nosotros vivimos? Decir hoy el aborto es pecado, porque la palabra del Señor dice: no matarás. Y tú mantenerte firme en esa posición. El que aborta asesina, y el que aborta es un asesino. Justificar un aborto por el bienestar de una persona, no, es que tenemos que pensar en el bienestar de la mamá. Ayer leí un meme que decía: pues no te enojes cuando los hombres dejan a sus esposas y dejan a sus hijos y se van con otra mujer por su propio bienestar. Porque si vamos a hablar de bienestar, cuando él se vaya con otra mujer y abandone a sus hijos, pues él está buscando su propio bienestar, como justifican el aborto en el día de hoy. Y el aborto sigue siendo pecado delante del Señor. No hay cosa que justifique el aborto. Y tú sabes lo peor, que eso se ha metido dentro de la iglesia, y esa filosofía ha entrado dentro de la iglesia. Y tú escuchas a unas personas que se llaman cristianas decir: no, pero hay algunas razones que son válidas para el aborto. Y ya comenzamos a hacer componenda. Es que si todavía la vida de la persona la mamá está en juego. Bueno, la vida de la mamá está en juego, pero tú hasta el último día, tú quieres que la mamá viva y que el hijo viva. Y si al final muere uno, pues está bien, qué bueno, pero tú quieres salvarlo a los dos. Es que si dos se están ahogando, ¿a quién nosotros le vamos a salvar? Se está ahogando a la mamá y se está ahogando al hijo. ¿A quién tú quieres salvar? Intenta salvar a los dos. Si muere uno en el camino, pues murió uno en el camino. No hay justificación. Pero la cultura no la quiere vender de esa manera. Y la iglesia compra ese mensaje. Y es una ofensa decir que el aborto es un homicidio. No, ¿cómo tú vas a decir eso? Pero la conciencia del creyente sabe que es lo que la palabra del Señor dice: de mi embrión vieron tus ojos, en la formación del vientre, desde la unión y la concepción del espermatozoide y el óvulo se concibió vida, y allí Dios formó vida. Y eso sigue siendo una verdad, aunque el mundo la niegue. Hoy nos cuesta la cabeza, nos cuesta la reputación, nos cuesta invitaciones, nos cuesta tantas cosas decir en el mundo en que vivimos que la homosexualidad y el género que el hombre quiere ponerlo como si fuera algo normal no es pecado. La palabra del Señor claramente dice en Génesis capítulo 1 versículo 27: varón y hembra los creó Dios. Y eso sigue siendo una verdad en el tiempo presente y una ofensa en el tiempo presente. A ver, los retos de Juan el Bautista tuvo sus luchas. Nosotros tenemos nuestras luchas en el tiempo de hoy. Decir que la conducta homosexual es pecado, Romanos capítulo 1 versículo 1, Primera de Corintios capítulo 6 versículo 10. ¿Tú sabes que eso se considera un discurso de odio en el día de hoy? Y algunos pastores han ido presos por decir que la homosexualidad es un pecado ante Dios. No es que una enfermedad, no es que nació, no, es un pecado. Es la consecuencia de un pecado. De la misma forma que hay inclinaciones pecaminosas de un niño que tiene 2, 3 años, usted se da cuenta que el niño, si tú enseñarlo, él comienza a mentir. ¿De dónde viene eso? Tendencias pecaminosas por causa de su naturaleza. No es que nació en pecado, no es que nació homosexual, es que nació en pecado. Y como nació en pecado, de la misma forma que hay tendencia al robo, tendencia a la mentira, tendencia al egoísmo, tendencia al orgullo, tendencia a la homosexualidad. Pueden ver niños con 5 años con tendencias homosexuales. ¿Por causa de qué? De un desorden hormonal. No, de un desorden hormonal. De un desorden de su naturaleza pecaminosa. Sigue siendo un pecado. Porque si fuera un desorden hormonal, con una pastilla se arregla. Entonces no se necesita arrepentir. Lo que necesita es que regulen sus hormonas. Pero sigue siendo pecado porque tiene que arrepentirse ante Dios. ¿Se da cuenta? Pero como el mundo nos vende y nos quiere aguar
la píldora y decir, no, esos son desórdenes. Claro que hay ciertos factores que pueden inclinar o ayudar a que esas tendencias se den de una manera más avanzada. La figura del papá, en el 90 y pico % de las personas que tienen tendencias homosexuales, la figura de papá no está, y si está, ha sido muy distorsionada. La figura de mamá no está, es una realidad. El 90 y pico % de las personas que tienen estas tendencias, ahí está la figura de paterna. Ahí tiene que ver mucho la inclinación en cuanto a se está dando por el ambiente donde está, que repercute en que su inclinación pecaminosa se vaya hacia él. ¿Se da cuenta? Decir en el día de hoy que el divorcio es pecado, en las iglesias no lo quieren decir. Que Dios dijo que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Eso en el tiempo presente no lo hable. Pastores, que mira, el 80% de mi iglesia es divorciada, está bien, y el 100% es pecadora. Que Dios perdona pecado y lo restaura, sí, claro que sí. De que yo pude haber sido también víctima por causa de lo que pasó, sí, está bien, todo eso puede darse, pero eso sigue siendo una verdad. El matrimonio es hoy entre un hombre y una mujer, y el matrimonio entre hombre y una mujer es un matrimonio también para siempre. Hoy no se puede hablar de esto, porque eso ofende, eso daña, eso de hablar del divorcio fuera del marco bíblico, que es pecado, eso no se puede hablar en el día de hoy. De que fue Dios el que te creó como ser humano, creado a imagen de Dios, y que tu valor inherente es precisamente porque Dios te creó, por causa de que Él es tu creador. Yo estuve predicando en una high school, y yo le preguntaba a este grupo de jóvenes de 16, 17 años, yo le decía, ¿cuál es la diferencia entre un ser humano y una cucaracha? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es la diferencia entre el ser humano y la cucaracha? ¿Valen lo mismo? Porque el ser humano y la cucaracha no valen lo mismo. Porque fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, la cucaracha no. Así que todo lo que tú hablas y todo lo que tú dices, tú lo dices como un representante de Dios. Eso es lo que significa la palabra imagen y semejanza. Cuando tú estás hablando, tú hablas como un representante de Dios. Cuando tú le levantas la voz a tu esposa, tú estás hablando como si Dios tratara a su esposa así, porque tú eres un representante de la imagen de Dios. Lo que hace que tú tengas valor intrínseco, a diferencia de un animal, a diferencia de un insecto, es que tú fuiste creado a imagen de Dios. Eso es lo que te hace distinto a ti. Decir eso en el tiempo presente es una ofensa. Ofende al orgullo. Ofende el orgullo humanista de que el hombre necesita un salvador, porque el hombre está bajo condenación. El simple mensaje del evangelio: tú estás bajo condenación por causa de que has ofendido la santidad de Dios. Eso es una ofensa. El humanismo, y dónde está que el hombre es lo máximo, y que Dios, todo lo que existe, el hombre es el centro. ¿Dónde está eso? Contra cultura. La exclusividad de Cristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto en el tiempo presente te cuesta la vida. ¿Quiere decir que no hay salvación en ninguna otra religión? Sí, eso es lo que quiere decir. Eso es lo que dijo Jesús. Jesús no estaba improvisando cuando Él dijo, hay un solo camino para ir al Padre. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Nadie. Es una ofensa. Se creen inclusivos. Como que no existe un pluralismo religioso. Coexiste. ¿Has escuchado esa? ¿Lo has visto en los bumper stickers? Podemos estar todas las religiones unidas porque todos estamos buscando un mismo fin. Todos creemos, aunque tú creas en un Dios y tú creas en el otro, todos buscamos la paz y el amor. Pero no todos pueden salvar, porque hay un solo Salvador. Hay un solo que puede quitar el peso de tu culpa, del pecado delante de Dios, y se llama Jesucristo hombre. Hay un solo camino en el cual el hombre puede ser salvo, y se llama Jesucristo. Esta verdad sigue siendo en el tiempo presente odiada por muchos.
de que se ha establecido un día donde Dios va a juzgar a los hombres y está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Todos los seres humanos son pecadores y merecen el juicio eterno. ¡Oh! ¡Ofensa! En el tiempo presente. La iglesia no predica del infierno. Los predicadores dicen, no toques el tema del infierno, porque si viene gente que nos visita, se va a espantar. No hable del infierno. Habla solamente del amor de Dios. Bueno, precisamente el infierno es una muestra del amor de Dios. Dios ama tanto su gloria, la santidad, y aborrece tanto el pecado que castigará el infierno, que castigará en el infierno a aquellos que rechazan su gloria. Eso es una ofensa en el tiempo presente. Esto hace rodar cabezas en el tiempo presente. La voluntad de Dios es vuestra santificación, dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Toda actividad fuera del matrimonio heterosexual es pecado. Toda actividad fuera del matrimonio, toda actividad sexual fuera del matrimonio es pecado en el tiempo presente. ¿Qué es toda actividad fuera del matrimonio? Bueno, todo lo que tú puedes hacer con tu esposa. Si no es tu esposa, tú no lo puedes hacer. Una de las cosas que yo le digo a los jóvenes: yo puedo besar a una mujer que no es mi esposa. No, ¿por qué? Porque no es tu esposa. Bueno, es lo mismo que te toca a ti. Si no es tu esposa, todavía no te pertenece. Y si no te pertenece, tú puedes hacer con ella todo lo que te corresponde como esposa cuando sea tu esposa. Ay, Juan, ese mensaje no gusta, Juan. Pero Dios sigue hablando de la santidad. Podemos ser santos siendo jóvenes, podemos honrar al Señor siendo jóvenes. Hoy, siglo XXI, 2025, podemos seguir diciendo junto con el Señor: sin santidad nadie verá al Señor. Eso sigue siendo una verdad. Pastor, entonces, no puedo, yo he tenido hermanos, yo no sé si me lo hace para santificarme a mí o para que yo tenga paciencia y crezca en la paciencia. Pero yo he tenido hermanos de nuestra iglesia, jóvenes, 14, 15, 16 años. Dicen, entonces, pastor, yo no puedo tocarla a mi novia, no puedo tocar nada. No puedes tocar nada. Y yo no puedo, y si veo pornografía, ¿es pecado? Sí. Es que eso no te corresponde. Dios creó la intimidad para el matrimonio, para que cada uno de ellos pueda deleitarse en el contexto del uno al otro, no de una manera egoísta y de satisfacción personal que no exalta la gloria de Jesús. Eso sigue siendo en el tiempo presente de igual manera, aunque lo pongamos soft, porque ahora le llamamos, no, eso es pornografía, pero es pornografía soft. Pornografía es pornografía. Sigue siendo lo mismo, sigue siendo delante de los ojos del Señor, utilizado de una forma que Dios no lo diseñó. Pero eso en el tiempo presente no se puede decir muy duro. Yo puedo seguir, hermano, y no terminar. La forma en la cual la cultura nos ha moldeado, que tú decir lo que Juan le correspondió decir en el tiempo presente, te haría correr la cabeza y te la pondrían en una bandeja. Este hombre Herodes estaba hambriento de poder, hambriento de lujuria, pero a la misma vez era cobarde, porque decía, la gente ve a Juan como profeta, la gente todavía le tiene estima. Si yo hago algo, ¿qué va a pensar la gente de mí? Esa es la parte egolátrica, la parte, ¿cómo se llama?, narcisista de este hombre, el orgullo, donde yo no quiero que hablen mal de mí, que la gente, aunque lo tenga por profeta a él, todavía piense de mí de una mala manera, cobarde. Tenemos a una mamá. Mira lo que dice este versículo. Tenemos a una mamá que incitaba a su hija. Dice, porque cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Mira cómo dice el versículo 8. Ella, instruida ¿por quién? Por su mamá. Esto duele. Quien la llevó a esto fue su mamá. Mira la influencia de una madre. Este no es el punto principal del texto, pero yo creo que podemos sacar algo de aquí.
Padres, cuiden cómo moldean a sus hijos. Porque esta mujer, en su afán de venganza, en su afán de gloria, estaba moldeando a su hijo y a su hija, que fue una copia del corazón perverso de Herodías, su mamá. Ella la estaba moldeando. La forma en la influencia, nadie tiene más influencia sobre nuestros hijos que nosotros los padres. Nadie, más aún las mamás, que pasan más tiempo con ellos, por a veces motivos de trabajo, etcétera. ¿Cuánto tú puedes influir? ¿Dónde ella aprendió esto de la sensualidad? ¿Dónde ella aprendió esto de bailes eróticos? Porque cuando dice que le estaba haciendo una danza, no era una danza de estas de árabe. Era un striptease. Eso es lo que estaba ocurriendo allí. ¿De dónde sacó esto esta mujer? Dice que su mamá la incitó. Mira el nivel de decadencia moral que estaba en esta época y que sigue siendo una realidad en el tiempo presente. Papá, tú tienes la influencia sobre tus hijos hasta el último día que estén en tu casa. Tú tienes la influencia sobre tus hijos hasta que se mueran, pero mientras los tengas en tu casa, aún mayor. Pablo le exhorta a las mujeres a vestirse con pudor y modestia y corresponde a quienes profesan la piedad. La belleza bíblica no seduce, sirve. La belleza bíblica no exalta la carne, exalta la gloria de Jesús. Esta mujer creó a su hija para ser una sensual, para que los hombres la deseen, al punto de ella poder recibir sus deseos de venganza por lo que Juan le había dicho. Estar en adulterio. Eso no se lo quería perdonar. Y usó a su hija para vengarse con los deseos lujuriosos de hombres perversos, embriagados de poder. Aquí podemos ver a Herodías como un símbolo de un corazón rebelde. No soportó la reprensión de Juan y en lugar de arrepentirse y decir, sí, es pecado, buscó vengarse. Alimentó su odio en silencio y buscó oportunistamente el momento adecuado, manipulando a su hija para pedirle la cabeza del profeta, porque está hablando mal de mí, me está dañando la reputación, está impidiendo de que pueda seguir en el poder entronada. La venganza nunca saldrá buena, iglesia. Hay un dicho del mundo que dice: la venganza no es buena, mata el alma y te envenena. Pues realmente la venganza es una muestra de tu alma envenenada, dañada. Nunca lo vamos, dice la Escritura, no os venguéis, dejad lugar a la ira de Dios. El Salmo 73 nos dice cuál será el destino de los impíos. Y al final, ¿quién ganó? ¿Quién ganó realmente? Juan perdió la cabeza, pero ganó la eternidad. Herodías ganó un plato con sangre, pero perdió su alma. ¿Quién ganó realmente? Ante ese deseo egoísta de venganza, ¿quién ganó? ¿Dónde están hoy los José ante la mujer de Potifar? Yo lo hago por honra al Señor. ¿Dónde están los Daniel frente al rey? ¿Dónde está Pablo ante el Sanedrín? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pero mira qué poderoso cómo termina este texto. Versículo 10 al versículo 12. Y ordenó a decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato, y dada a la muchacha, ella lo presentó a su madre. Y entonces llegaron sus discípulos, los discípulos de Juan, y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús.
Mire qué poderoso. Cómo el reino de Dios avanza a través de los que mueren a sí mismos. ¿Recuerda la semilla? Que primero si no cae en tierra y muere. ¿Recuerda la levadura que pareciera que no se ve, pero el reino de Dios está creciendo? ¿Recuerda lo que Jesús nos había enseñado en las parábolas? Mira este texto que termina de una forma muy intencional y pareciera hasta una sorpresa. La intervención divina. Pareciera que a los ojos de los hombres, ¿dónde está? Esto es lo que significa servirle a Dios. Que una caprichosa, lujuriosa pida tu cabeza, te la corten y se la den. Esto es lo que significa servir a Jesús. Mejor no le sirvo, dirían los del mundo. Para esto, ¿dónde está el auxilio de Dios? Menos mal que de entre los hombres de nacido de mujer, ninguno como Juan. Yo no quiero imaginarme los demás, ¿no? Si a él le pasó eso, yo no quiero imaginarme. No veo el obrar de Dios. Juan muere. Dios no habla. Dios se queda callado. Dios parece estar en silencio. Esto es el reino de Dios. Morir en causa vana. Aunque Juan ha muerto. Versículo 14. El reino de Dios no está en crisis. Jesús sigue mostrando el carácter del reino de la gracia, porque dice que de allí tomaron el cuerpo los discípulos, lo enterraron y fueron a dar las nuevas a Jesús. Aquí había todavía hombres donde no le temían a lo que había hecho Herodes y seguían, aunque pareciera que el mal está triunfando. La cruz es la paradoja última del reino de Dios. El reino avanza no a pesar del sufrimiento, sino a través del sufrimiento. ¿Se da cuenta? El reino de Dios no avanza a pesar. No, es que ese es el medio. La forma de Dios avanzar su reino es por el sufrimiento. ¿Y cómo así? ¿Cómo Dios estableció su reino en la tierra? ¿Cómo Cristo venció? Donde dice que allí clavó y despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre de ellos en la cruz. ¿Dónde se dio eso? En la cruz. ¿Dónde se dio la victoria más grande del avance del reino de Dios? Donde le decían, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. Estás colgado en el lugar de los malditos. Demuestra que tú eres el Hijo de Dios. Muestra un poder sobrenatural. Bájate de ahí. Vence a tus enemigos. Y allí Dios estaba venciendo a sus enemigos. Allí Dios estaba cumpliendo el propósito de su reino, permaneciendo en la cruz, recibiendo lo que los hombres merecen por causa de su pecado, la ira de Dios. Pudo decir, tetelestai, consumado es. Aquí fue satisfecha la justicia eterna de Dios. Aquí fue cumplido los mandamientos que los hombres no pueden cumplir. Aquí es donde mis escogidos serán y verán a mí cuando yo fuere levantado. Todos mis escogidos vendrán a mí. Por causa del sufrimiento Dios establece su reino. Por causa del sufrimiento Dios avanza su reino. No a pesar del sufrimiento. No estamos aquí para sobrevivir. Estamos aquí para testificar. Y si eso cuesta todo, que así sea. Recuerdo un puritano, olvida el nombre de él ahora mismo. Le hicieron una pregunta, le dijeron, ¿qué hago? Estoy entre la espada y la pared. No sé qué hacer. No puedo congregarme por causa de mi trabajo. Y si yo no trabajo, me voy a morir. Y mi familia va a morir. Y como todo buen puritano, ¿tú sabes lo que le digo? Muere por causa del reino. Si lo que cuesta es no congregarte,
Si lo que cuesta es no tener vida con Dios y te vas a morir de hambre por causa de tener un trabajo, te mueres espiritualmente, pero por causa de tenerlo, vives físicamente. Yo creo que podemos escuchar un poco la razón del puritano. Juan le pudieron haber dicho: Juan, si tú abres la boca te van a cortar la cabeza, tú vas a morir. Se lo estás diciendo a Herodes. El puritano le diría: muere por la gloria de Jesús. Muere por la gloria de Jesús. En este mundo necesitamos cristianos, hermanos, con espaldas rectas, con espina dorsal, con corazones tiernos como Juan, pero no solo para gritar la verdad, sino para encarnarlas con lágrimas y estar dispuestos, si es necesario, a perder por seguir a Jesús. El hombre más grande nacido de mujer, decapitado en una fiesta lujuriosa, mientras Dios está utilizando esto para avanzar su reino. Pastor, ¿por qué no lo pudo impedir? ¿Dios pudo haber impedido que le cortaran la cabeza a Juan? Claro que sí. No te puedo dar una explicación de por qué Dios no lo impidió. Pero Dios estaba llevando a cabo, a través de esta primera avance de reino como mártir del reino de Jesucristo, algo que mi mente y la tuya no lo pueden entender. Como hay cosas que ocurren, tú dices: ¿por qué Dios las permitió? Cuando tú y yo nos tengamos la tentación de preguntarme: ¿por qué lo permitiste? Mira el Calvario. Y allí, en aquel colgado, el único justo y perfecto, Dios permitió que recibiera la ira que tú y yo merecíamos. Lo hizo maldito y estaba cumpliendo el propósito más grande que tú y yo no entendíamos: la salvación tuya y la mía. En aquella duda, ¿por qué lo estás permitiendo? ¿Por qué no hiciste que quedaran en vergüenza como lo hiciste en un momento dado en el final de la historia de Esther con Mardoqueo? Porque el que le cortaron la cabeza no fue Herodes. Hay momentos dados que Dios actúa en justicia y la muestra, pero hay momentos dados donde las deja y no entendemos por qué lo está haciendo. Hay a veces que libera a los Mardoqueos, pero hay veces que rueda la cabeza de los Juanes. Sus propósitos son más altos de los que yo no puedo entender. ¿Por qué? Porque esta historia no se trata de ti, ni se trata de mí. Esta historia se trata del reino de Dios, y el reino de Dios va a avanzar a través del sufrimiento, y aquellos que lo anuncian deben saber: nos van a rechazar. Estamos en medio de un mundo donde esto no es algo agradable. El reino de Dios es antirreino de los hombres. O reino de Dios es el cual yo sigo, o el reino de los hombres es el cual yo sigo. O le agrado a los hombres o le agrado a Dios. Y el reino de Dios, y escúchame bien porque esto es muy importante en el tiempo presente, el reino de Dios no avanza a través de poder político. No avanzó por medio de Herodes. El reino de Dios no avanzó por diplomacia moral, sino mediante testigos que no temen a los hombres. Nunca pongamos la esperanza de que Dios va a avanzar el reino por el que esté en el poder. No, hermanos. El reino de Dios no va a ser avanzado porque este tiene mucho poderío o tiene mucha influencia. Dios no lo necesita. Dios avanza su reino a través de su iglesia. Y Dios siempre avanzará su reino a través de su iglesia, no a través de un líder político, llámese demócrata, llámese republicano o del partido que va a inaugurar Elon Musk. No importa. El reino de Dios no es por medio de eso que lo va a avanzar. Él seguirá avanzando su reino por medio de la iglesia, y la predicación profética nunca va a agradar a los oídos del mundo, nunca va a agradar a los Herodes de la vida. El llamar al arrepentimiento, eso no va a agradar. No podemos servir y proteger mis ídolos sociales, no podemos hacerlo. Defínete.
Definámonos. O le sirves a tus ídolos sociales o le sirves al reino de Dios. Pero no puedes servir a los. Tarde o temprano debemos elegir entre Cristo la aprobación del mundo. Parece hoy que el mundo gana. Parece que la fidelidad es una locura. Parece que el reino de Dios se está perdiendo. Pero el reino de Dios no puede ser detenido. El rey sigue avanzando. Los discípulos se siguen extendiendo. Y vemos que Dios ha seguido avanzando por medio. Alguien dijo que la sangre de los mártires era la semilla del evangelio en muchos lugares. Muchos mártires han muerto por la gloria del evangelio y Dios ha seguido avanzando el evangelio. Que no entiendo para qué lo envió allá, para que al llegar allí se muriera. Yo no sé, pero Dios utiliza aún por medio de ese sufrimiento la extensión del evangelio. Él cumplió su propósito en el reino, aunque tú y yo no lo entendamos. Él cumplió su propósito en el reino. El rey sigue avanzando y si tú y yo no nos levantamos, hermano, Él va a seguir avanzando el reino contigo o sin ti, conmigo o sin mí. Él va a seguir avanzando el reino. Juan murió por anunciar la verdad, pero su muerte no fue en vano. Era la sombra de lo que venía. El rey rechazado, ejecutado injustamente, porque con su muerte traería la vida. ¿Dónde está Dios? Pastor, ¿dónde está Dios cuando sus siervos mueren? Está preparando su resurrección. Está preparando el avance del reino. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el reino cuando los impíos parecen reinar? Está creciendo, escondido como la levadura, firme como la roca, glorioso como el sol naciente. Él sigue avanzando su reino. Y este pasaje nos llama: predica la verdad sin temor. Entender que el reino de Dios no va a ser algo cómodo, pero va a ser algo glorioso. Y mirar al Rey verdadero, que no se compadece, sino que dio su vida para que el reino sea nuestro. Venid a mí, benditos de mi Padre. La pregunta no es si será costoso servirle a Cristo. Lo será, eso siempre lo será. La pregunta es, ¿vale la pena? ¿Vale el esfuerzo? ¿Vale la entrega? ¿Valió la pena la cabeza de Juan? Hoy estamos hablando de 2000 y pico de años después. La respuesta desde la cárcel de Juan hasta la cruz de Jesús es un rotundo sí. Vale todo entregar el último aliento de vida, la última gota de sudor y de esfuerzo, porque si Cristo es Dios, dijo alguien, y dio su vida por mí, que yo sude no es nada. Que me corten la cabeza, si Él es Dios y dio su vida por mí, eso es parte de Él. Iglesia, pensemos en estas cosas, llevémoslas en oración delante del Señor. ¿Qué verdad estás callando por miedo? ¿Qué verdad te estás callando por miedo? ¿Quién controla tus decisiones? ¿Quién está influenciando tus decisiones? ¿Herodías de la vida? ¿Las amigas del alma? ¿Quién controla tus decisiones? ¿La opinión de los demás? ¿O Cristo? ¿Estamos dispuestos a serle fiel? Incluso si no hubiera recompensa terrenal. Juan no le servía por recompensas terrenales. Juan no recibió ninguna recompensa terrenal aquí en la tierra. No la recibió Juan. Y tampoco Juan quería que lo miraran como, ay bendito, pobrecito Juan. No. Esta es la semilla del evangelio. ¿Cómo reaccionas? Preguntas que podemos sacar de este texto. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te confronta con tu pecado? Yo puedo verme de una manera micro en lo que Herodes se ve como macro. Cuando te confrontan, o como Herodías se miraba como macro, ¿cómo reaccionas cuando alguien te confronta con tu pecado? Empieza a dar vuelta, comienza a justificarte, comienza a echarle la culpa a los demás.
Ahí te das cuenta de que realmente tú no has entendido lo que te están trayendo de parte de Dios. No, lo que pasa es que fulano, no, lo que pasa es que mengano, no. Si yo he entendido lo que tú me estás trayendo y me confronta con mi pecado, me ofendo y busco venganza, como lo hizo esta mujer, o yo permito que el Evangelio me humille y me sana. Gracias por traerme. Y gracias porque yo no puedo ver el pecado, porque todavía mi pecado me engaña, decía Pablo, de ver lo pecaminoso de mi pecado. Yo le decía a los hermanos de nuestra iglesia: hermanos, si algún día yo salgo del baño de la iglesia y se me queda el papel de baño pegado a la parte de atrás, yo te ruego que por favor tú me lo dejes saber. No dejes que yo siga caminando con el papel de baño pegado ahí atrás. ¿Por qué? Porque los demás van a estar como que, mira, este con el papel de baño. Suena raro, suena feo, suena un poco grotesco. Y más si usaste el papel. Pero más grotesco es que me dejen con mi pecado y se queden callados. Más grotesco es que están viendo áreas de pecado en mi vida y no me las digan. Por favor, no hagas eso. Si tú me amas en Cristo, tráemelas. Y que me va a molestar, claro, hermano. No hay ni un solo pecado que tú me traigas a mí que a mí no me va a molestar. ¿Por qué? Porque estoy en una carne pecaminosa. O a usted no le molesta cuando le traen áreas de pecado en su vida. No es como que el orgullo sale y quiere defenderse. No podemos decir: Señor, gracias, porque este hermano que me está trayendo el pecado todavía no conoce lo peor de mis pecados. Todavía no ha visto mi mente y mis pensamientos. Todavía no ha visto cosas que si yo se las dijera, gracias, Señor, porque yo soy peor de lo que este hermano me está trayendo. Mucho peor de lo que este hermano me está trayendo. El Evangelio te sana para saber que por eso vino a morir Dios. Por eso vino a morir Cristo Jesús. Vino a morir por mis pecados. Cuando alguien me trae áreas de pecado, decir: Señor, gracias por mostrármela para poderme arrepentir, porque todavía es día aceptable. Todavía yo puedo seguir creciendo a la imagen de Cristo. Juan fue fiel hasta la muerte y no lo negoció. ¿Y nosotros? Herodes y Herodías ganaron un momento de orgullo y pareciera que el mal está ganando. Juan ganó su eternidad con gozo en la presencia de Dios. Que el mundo nos puede quitar todo, con temor y temblor lo digo, pero no nos podrá quitar el alma. No temáis a aquel que te puede quitar la vida, dijo Jesús, sino temed más bien a aquel que tiene potestad de echar tu alma al infierno. ¿Y sabe quién es? Jesús. Hoy es día de decir: en los zapatos de quién quiero estar. Padre, ayúdanos a vernos a la luz de estos textos, donde confronta nuestros corazones, Señor, porque a veces en buscar la aprobación y la identidad en los demás, construimos mi identidad en hacer quedar bien a la gente. Construyo mi identidad en la opinión del mundo. Pienso que mi trabajo depende de un hombre. Y a veces estoy dispuesto a deshonrar a Dios por agradar a ese hombre, porque pienso que Él me da el trabajo. Pienso que proviene de Él. Cuando, Señor, todas las cosas provienen de ti. Te ruego, Padre, que quites de nosotros todo aquello en el cual pongamos nuestra esperanza fuera de tu reino. Que quites de nosotros el temor centrado en mí. Que quites de nosotros el qué dirán como la importancia primaria a quien yo sirvo. Y que podamos vivir, Señor, para tu gloria. Padre, un texto como este nos hace ver a un espejo en medio de una sociedad maligna y perversa que aborrece todo lo que tenga olor a Dios.
todo lo que huela a Biblia, todo lo que huela a santidad, todo lo que huela a verdad y a justicia. Y Padre, muchas veces nos hemos acobardado porque hemos olvidado dónde está puesta nuestra identidad. Hemos olvidado tu reino y tu causa como la gloria máxima y como la esperanza futura en la cual un día será consumada como nuestro estilo de vida. Señor, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Que nunca lo olvidemos. Danos de nuevo, aumenta nuestra fe y danos ojos de eternidad para vivir para tu gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos.